Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir predicando la palabra, en este caso un servidor. Y vamos a comenzar pidiéndole a Dios que nos brinde esa sabiduría para comprender y para ejecutar diariamente lo que vamos a aprender. Y no solo esto, sino ir reforzando todo lo que a través de su palabra vamos adquiriendo. Así que vamos a comenzar. Amado Padre, muchas gracias por todo lo que brindas diariamente y todo lo que haces en nosotros, por la salud, por los alimentos, la vivienda, por la vestimenta, porque nada nos falta. Gracias por la vida de los seres queridos, la familia, amigos y hasta los enemigos que nos hacen aprender muchas cosas. Te damos también gracias porque nos has traído hasta aquí a tener esa curiosidad por tu palabra, a comprender y entender ese significado que estás colocando en nuestras manos. Te damos muchas gracias por nuestras vidas. Te pido asimismo que si en algo hemos hecho mal, nos perdones, nos ayudes a comprender qué es lo que hemos hecho y a corregirlo, a tener ese arrepentimiento y a seguir adelante de acuerdo con tu camino, con tu palabra, con lo que estás determinando. Te pido que nos ayudes a tener ese conocimiento de las cosas y ese aprendizaje para no volver a repetir las situaciones que te están causando enojo o desagrado o incluso contristan al Espíritu Santo quien mora en nuestro corazón. Tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo un solo Dios y en tres personas, te damos la gloria de todo lo que suceda. A nuestros ojos tal vez bueno o malo, pero es para bien. Tú eres el principio y el fin de todo, quien nos creó, el único bueno, eres el único Dios. Y eso lo reconocemos y queremos seguir siempre teniéndolo en nuestra mente y corazón. Eres nuestra roca fuerte. Te pido, Padre, que nos ayudes a tener ese entendimiento para expresar, en mi caso, esta palabra y quien nos escucha para que la atienda, para que la lleve a la práctica en su vida diaria. Y todo lo que se lea, lo que se adquiera en otros momentos, también lo tengan en su corazón y lo grabes en ese corazón suyo, en esa mente, y que hagamos tu voluntad de manera consciente. Enséñanos a realizar tu voluntad y a entender tus tiempos. Y si tú no quieres enseñarnos por qué pasan las cosas, es porque tú eres Dios, no podemos exigirte ni pedirte de una manera pues violenta o dañina las cosas, no es nuestra forma de ser tampoco. Pero enséñanos, si no es tu voluntad, a entender que debemos desarrollar paciencia frente a la adversidad y a las circunstancias difíciles, y que la verdadera paz no es ausencia de conflicto, sino más bien es estar firmes en ti frente a estas circunstancias difíciles. Te damos gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, pues vamos ahora a trabajar un tema que se llama Aliento en tiempos difíciles. Este tema, muchas personas de ustedes pueden identificarse con las características de lo que se va a mencionar,
pero lo importante es tener esa fortaleza en Dios, pedirla, actuar congruente con la palabra y quitarnos todo, pues todo esto que está haciendo daño, esta visión de por qué me pasan las cosas a mí y tomar otra visión diferente que nos enseñe que en Dios somos fuertes, estamos muy bien. Si Él nos sostiene, es muy difícil que toquemos fondo, salvo porque Él decida que necesitamos aprender una experiencia, pues tal vez que tenga que ver con esto, llegar muy al fondo, como dije, para poder aprender mucho más, pero siempre es algo bueno, algo que deja bien y un aprendizaje. Entonces, aliento en tiempos difíciles. Número uno, hay que tener en cuenta que Dios está con nosotros. Y dice así en Isaías capítulo 41, versículo 10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Lo primero que dice aquí es evitar el temor. Si nosotros checáramos cuántas veces dice que no hay que temer en la Biblia, pues al menos tendremos una para cada día. Hay un alrededor de 365 veces que lo dice en toda la palabra de Dios, que no hay que temer. Y entonces, se imaginan, si tuviéramos esa palabra bien arraigada día con día, que llegara el fin de quincena o el fin de mes y no nos alcanzara el dinero, buscar no temer y que Dios nos va a brindar, si estamos en Él, todo lo que necesitamos, no nos va a hacer falta. Obviamente sí tenemos que ser ahorradores, la palabra lo dice. Tenemos que estar priorizando para también tener esa parte, pues, de apoyo para el hogar o la manutención como tal. También hay que destinar recursos para la obra de Dios, para quienes sirven a Dios o para que las buenas obras que hagamos den evidencia de la fe y obviamente de una persona que ya es hija de Dios. Tenemos muchos pasajes bíblicos que señalan la parte del recurso, pero si nosotros caminamos con Dios, no tenemos que estar temiendo a esto. En primera, porque vamos a tener muy arraigada la palabra señalando cómo vamos a proceder en el caso de los recursos. Si nosotros procedemos bíblicamente con los recursos, es poco probable o casi improbable, salvo Dios así lo esté determinando, que se nos acabe o que no tengamos para cubrir las necesidades básicas. Como siempre lo he dicho, hay veces que pedimos a Dios cosas que Él no nos ha brindado porque tal vez hagamos un mal uso de ellas o nos apartemos de Él. Entonces, hay que ser siempre humildes, hay que estar siempre en conciencia de Dios y bueno, tener en cuenta, evitar el temor, evitar el temor. Mucha gente procede con amenazas, procede con intimidaciones, formas de proceder agresivamente. Hay gente que a lo largo de su vida ha aprendido que si grita mucho, los demás pueden ceder en todo, si amenaza, pero obviamente nosotros nos fortalecemos en Dios. No nos estamos escudando en amenazas e intimidaciones, sino en Dios mismo, que da a cada uno lo que merece por justicia. Número dos, hay que tener en cuenta que Dios es bueno y que solo Dios es bueno.
no justificarnos con que le ayudamos a alguien a cualquier cosa y que somos buenos también. Tenemos pecados todo el tiempo, casi todo el día. Por más que nos queramos apartar de ese mal, nuestra naturaleza nos orilla siempre a estar pues haciendo daño de cualquier manera, hasta con el pensamiento incluso. Pero bueno, Nahum capítulo 1 versículo 7 dice así: Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Protector de los que en Él confían. Muy en claro, si tú confías en Dios, si tú demuestras que amas a Dios a través de hacer su palabra y su voluntad, que está escrita obviamente, nosotros quienes estamos realizando este tipo de acciones, si tú demuestras todo esto, Dios va a ser tu refugio, vas a acercarte a su palabra, vas a sentir alivio, vas a escuchar su palabra y vas a sentirte bien, vas a saber que allí está y está siempre dando soporte a quienes en Él confían. Él siempre está respondiendo de la mejor manera para bien. Reitero, no lo que nosotros pensamos que es bueno, necesariamente Dios va a pensar que lo es. Es decir, si pensamos que algo es malo, Dios también lo permite por nuestro propio bien. Número 3, Dios nos da su paz. Y este versículo seguro lo conocen. Juan capítulo 14, versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Aquí es donde digo que la paz que da el mundo y nos puede enseñar la gente es relacionada a un asunto de ausentarse del conflicto. Paz es no tener problemas. Pero aquí está haciendo énfasis en que Dios nos da la paz, pero nos la da frente a la adversidad. Muchas veces, gente que no camina con Dios, y en mi trabajo lo he percibido muchísimo, llega aterrada, asustada por situaciones que tienen soluciones prácticas, soluciones pacíficas, soluciones muy rápidas incluso. Y cuando manifiestan el problema, la paz que da Dios, por ejemplo en mi caso, yo lo percibo de una manera distinta. Incluso pueden llegarse a molestar quienes me comparten esa problemática porque pues la situación tiene una salida sencilla. Solamente hay que ponerse de acuerdo, hay que comunicarse y bueno, primeramente como base, claro, estar con Dios, seguir a Dios, creer en Cristo y todo lo que hemos estado diciendo en todos los videos de este canal. Entonces, muchas veces vamos a tener paz frente a situaciones que la demás gente va a pensar que son horribles, muy graves, catastróficas. Y Dios nos va a dar la sabiduría, en primera, para tener esa calma y en segunda, para solucionar el problema. Hay que tenerlo muy en cuenta. La paz de Dios no es separarnos del mundo y dejarnos en una nube, donde no haya problemas y todo esté bien. La paz de Dios es hacer sentir
que todo está bien frente a la adversidad. Y no es solo hacer sentir, es tener esa confianza. Dios nos brinda esa confianza en Él para estar firmes frente a la adversidad. Y sí hay veces que los problemas nos van a superar, pero aquí la pregunta es, ¿qué tanto nos hemos alejado de Dios para que esas situaciones estén teniendo lugar? Seguramente si nos acercamos a ese camino estrecho, podemos tener ese tipo de respuestas o Dios nos auxiliará frente a este tipo de situaciones. Número 4. Dios nos brinda lo necesario para vencer. Obviamente no estamos hablando de una lucha contra carne ni sangre. No se trata de pelearnos con alguien, derrotar físicamente a alguien. Se trata de estar siempre recargados en Dios mismo para que Él nos brinde la solución a nuestros problemas, como lo había dicho. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya lo hemos revisado anteriormente este versículo, pero reiterando, frente a las circunstancias, frente a la adversidad, no nos hace estar en nuestra cama teniendo temor de salir, no nos hace estar en una sola posición esperando a que alguien más gane esas batallas. Obviamente las ganamos, pero es porque Dios quiere, no las ganamos por nuestras propias fuerzas. Pero tenemos que salir. No puedes pasar un examen si no estudias. No puedes tener un buen trabajo si no te esfuerzas en ello. Unas mejores condiciones de vivienda si no haces lo pertinente. Se necesita un esfuerzo y para eso Dios nos brinda esa fortaleza. Obviamente, repito, antes que nada necesitas como base estar bien colocado con Dios. Si tú estás, por ejemplo, incurriendo en, no sé, desvío de recursos y quieres pedirle a Dios, en primera, no hay rostro para presentarse, para estar frente a Él y pedir cosas. Y en segundo lugar, no estamos actuando conforme a su palabra, no estamos demostrando que amamos a Dios si hacemos ese tipo de obras. Número 5. Dios nos escucha y actúa. Y dice así, pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Perdón, Salmo capítulo 55, versículo 16. Pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche, clamo angustiado y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. ¿Cuántas bendiciones estamos tomando? Nosotros nos enseña las iglesias que no están con Dios, que muchas veces la bendición es solo dinero, pero tenemos muchas bendiciones diferentes. Entonces, estamos hablando aquí en este versículo que se habla de salvación, que se habla de escucha, que se habla de rescatar, que se habla de salvar la vida y sobre todo estar avante frente a cualquier tipo de batalla. ¿Cuántas bendiciones en un solo versículo? Podemos tener batallas frente a diferentes cuestiones en el trabajo, en el hogar, en cualquier parte de las calles puede ser. Y podremos tener una gran cantidad de enemigos en nuestra contra. Podremos tener en todos estos contextos que estoy mencionando una
cantidad de planes, de trampas y artimañas. Pero si Dios no quiere, no tenemos que estar cayendo. Es más, Dios nos salva incluso de esas trampas. Él está hablando de algo mayor, claro, de la salvación del alma, de la salvación a otro plano, de no caer en el infierno. Pero si hablamos también dentro de este mismo momento, también podemos decir que Dios nos libra de muchas trampas, como dije, artimañas, de muchas situaciones que ponen en nuestra contra y pues Dios nos libra también de eso. No es conveniente hablar mucho de cuestiones personales, pero por ejemplo en mi caso, muchos problemas que aparecen no llegan a causar el perjuicio que debería ser, o perjudican muy poco, o no perjudican incluso. Pero bueno, esa es mi experiencia. Y como lo he dicho también en ocasiones anteriores, Dios pone experiencias diferentes en nuestra vida. Puede que para unos sea de una forma y otros sea diferente. Vamos a continuar. Número 6. Dios es grande y poderoso. Isaías capítulo 40, versículo 26. Dice así: Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Nosotros podemos tener una amenaza visual, podemos tener a la persona más agresiva del mundo al frente, podemos tener a la persona que más nos odie en el mundo, que esté enfrente de nosotros, a nuestro lado. Podemos tener a la persona con mejor armamento militar, mejor preparación de combate frente a nosotros. Pero si Dios dice que no, nada nos va a hacer ese tipo de personas. Si Dios creó el mundo, el cielo, las estrellas, el mar, todo, el universo, ¿qué no puede hacer contra alguien que se encuentre buscando hacer daño? Porque muchas veces nosotros tomamos el problema como si fuera el peor del mundo. Tenemos un problema y lo estamos viendo y lo exageramos, lo hacemos más grande. Como había dicho anteriormente, hay soluciones prácticas, sencillas, rápidas y que pueden dejar a muchas partes con esa satisfacción. Pero bueno, normalmente cuando es el momento, una discusión, por ejemplo, hay una persona muy enojada frente y pensamos que es el final. Pensamos que algo malo va a pasar, que no vamos a tener un buen día. O sea, hay muchos matices de ese pensamiento, muy extremos como decir que todo acabó y muy ligeros como decir, este día no va a ser mi día, cuando tenemos a una persona frente que está muy enojada con nosotros. Pero bueno, si Dios camina con nosotros, entonces, ¿cuál es el problema? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Más adelante ya veremos esto. Si no hay tiempo suficiente para ver estos versículos, en la siguiente semana vamos a darle continuidad a este tema y poder abarcar debidamente todos y cada uno de los mismos. Y entonces hay que confiar. Él creó todo. Él nos creó. Él dirige, Él manda y no podemos estar exigiendo ni pidiendo
pero tampoco podemos sentirnos fuera de su cobijo, porque si nosotros tomamos el problema como si fuera el peor, entonces estamos dejando a un lado a Dios, que en primera nos está enseñando algo. Si nos está colocando en ese problema, es para aprender algo. Como lo he dicho antes, paciencia, fe, se ejercitan varias cuestiones. Pero en segundo lugar, Él sabe cómo y cuándo liberarnos de ese tipo de situaciones. Hay veces que nos tiene que dar el valor y la fuerza para nosotros realizar este tipo, pues, de soluciones, pero tenemos siempre que fundamentarlas en la palabra. Y por cierto, número 7, su palabra nos da vida. En el Salmo 119, versículo 25, dice así: postrado estoy en el polvo, dame vida conforme a tu palabra. Tú me respondiste cuando te hablé de mis caminos. Enséñame tus decretos. Lo está pidiendo de una manera amable. Hay que recordar que no podemos dar órdenes a que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas. Pero cuando dice enséñame tus decretos es, te ruego que lo hagas de esa manera. Enséñame tu palabra, a eso se refiere, enséñame tus decretos, porque tu palabra me da las herramientas necesarias para ponerla en práctica y para saber qué hacer. Entonces tu palabra es vida. No solo es vida, como repito, dentro de todo este mundo, sino vida en cuanto a la eternidad. Tus palabras nos llevan a la eternidad si las seguimos correctamente, porque no hay ninguna persona que no camine con Dios si no hace la palabra suya. Es decir, si yo hago la palabra de Dios como debe ser, estaré caminando con Dios. Tarde o temprano, pero así será. Y nos vamos al último para esta primera parte cerrarla. Hay poder en el nombre de Dios. Proverbios capítulo 18, versículo 10. Torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. Pero tengan cuidado. No tenemos que estar diciendo el nombre del Señor, el nombre de Jesús, como si fueran palabras mágicas. Porque uno dice, hoy no voy a tener problemas en el nombre de Jesús. Pero resulta que no lee la palabra, que no la practica, que llega a causar problemas en el trabajo, a hacer chismes, a hacer que otras personas se peleen entre ellas mismas. O sea, llega a causar muchos problemas. ¿Cómo no va a tener problemas si esa misma persona los está causando? No solo se trata de decir, yo conozco muchos hijos del diablo que dicen que están con Dios, que Dios los fortalece y tienen vidas de robos, tienen vidas de hacer daño, perjudicar a otras personas de diferentes formas, hacer vidas llenas de mentiras. Entonces, no solo se trata de decir Dios esto, Dios aquello, Jesús esto, Jesús aquello. Se trata de tener ese balance con todas las cosas. Repito, se trata de la palabra, se trata de la oración, de la comunión, compartir con otras personas, no solo predicar, sino puede que nos encontremos con alguien que sepa más de la palabra que nosotros, que nos ayude respondiendo varias dudas.
Por ejemplo, no sé, que llegue una persona que esté comenzando a leer la palabra de Dios y que diga, ¿por qué si Dios es bueno, es el único bueno, por qué permitió que por qué destruyó Sodoma y Gomorra? Pues mi respuesta sería de buenas a primeras decir, pues porque Él quiere, porque es Dios. Pero una respuesta un poco más elaborada podría ser, ¿cuántas personas injustas había allí? Hasta podríamos aventurarnos que todas. Y las que no eran injustas, Dios les mandó a abandonar esos lugares, como Lot, por ejemplo. Entonces, ya vamos racionalizando un poquito la cuestión. Pero sí, a final de cuentas, si tenemos dudas por qué Dios hace una cosa o Dios hace otra, la primera respuesta es porque es Dios. ¿Y qué le vas a decir? ¿Por qué lo hiciste? ¿Le vas a pedir que te rinda cuentas? No, obviamente no. Él hace lo que él tiene, pero siempre lo hace con algún motivo. Es el más sabio de los seres que existe. Es Dios, obviamente, pero tampoco vamos a estar preguntando las cosas. A lo que me refiero es compartir la palabra, quien sepa menos que yo, instruirle lo que yo sé. Y quien sepa más que yo, preguntar, aclarar dudas, tener todo eso siempre, pero todo con base a la palabra de Dios. Vamos a dejarlo pendiente este tema. Hay muchos otros versículos que debemos explicar para no perder esa fe, para no perder ese foco de estar siempre concentrados en él frente a los problemas, porque muchas veces los problemas son para volverlo a mirar si hemos perdido ese camino, retomar. Vamos a orar para que quede muy claro todo esto y que lo practiquemos también. Muchas gracias por tu palabra, Dios, porque es tu palabra de vida, porque nos guía y nos instruye, porque nos lleva a esa obediencia que estás solicitando de nosotros, porque nos lleva a esa paz, no como la del mundo, sino como tú la estás brindando, porque no podemos estar fuera del mundo, pero sí podemos estar caminando contigo en este mundo. Te pido, Padre, que nos ayudes a llevar estos conocimientos a que si estamos teniendo adversidad o si la tendremos en estos días, nos ayudes a recordar que caminas con nosotros, que siempre estamos juntos de la mano y que tú eres Dios, que si estamos en algo es para aprender, pero siempre para el bien y que nos ayudes a tener esa fortaleza, esa paciencia, esa fe, a trabajar todo lo que necesitamos para agradarte y para estar bien contigo. Te pido que las personas que se encuentren en pruebas, en problemas, en tribulaciones, en angustias, en tristezas, en situaciones de dificultad, de cualquier tipo, te pido que les ayudes a salir adelante, que les brindes las herramientas para trabajar esas características que tú estás solicitando que se trabajen. Si es por cuestión económica, te pido que les ayudes para que esa provisión tuya sea más redituable en ellos, que ellos la sepan administrar, me refiero. Si es problema con alguna persona, que le brindes las herramientas para solucionarlo. Y si no, bríndale las herramientas para perdonar a esa persona
y tomar un camino distinto también. No podemos estar siempre cerca buscando que nos amemos junto con nuestros enemigos, pero sí para marcar la diferencia y apartarnos de esas situaciones problemáticas, aunque tu palabra dice que hay que procurar estar bien con todos. Y procurar quiere decir si es necesario y si es posible hacerlo. Te pido que nos des fortaleza en el trabajo y nuevamente te reitero mi petición en la salud, en la parte económica, en la parte familiar y en todo tipo de situaciones. Ayúdanos a estar confiados en ti, en tu palabra, pero también enséñanos, te ruego, qué hacer para salir adelante y poner en práctica esa palabra tuya que nos ayudes también a ocuparnos frente a esas circunstancias difíciles, a esos problemas. Muchas gracias por todo lo que haces siempre en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, les guarde y si es su voluntad, seguimos compartiendo su palabra. Vamos a hacer una segunda parte de este tema, esperando que esa bendición de Dios llegue a sus vidas, que la pongan en práctica y que trabajen con todo lo pertinente y estar bien primeramente con Dios y después con las personas. Tengan buena tarde y que se encuentren muy bien. Hasta luego.